Em, Buenas tardes a todos los que se han conectado de nuevo. Este es el tercer ciclo de talleres que estamos organizando entre Compass y el Semillero de Genética de la Universidad Industrial de Santander. Y hoy va a ser el taller de Estadística Básica con R. Y tenemos de invitada a Carla Vasco, que está aquí conectada con nosotros. Y Carla es estudiante de doctorado, candidata a doctorado a la Universidad Estatal de Michigan también. Y ella está haciendo su doctorado en genética molecular. Ella es de Galápagos, Ecuador, y hizo su pregrado en medicina veterinaria allá, y después vino acá, bueno, hizo otras cosas y después está haciendo acá su doctorado. Entonces, bienvenidos a todos, bienvenida Carla, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, vamos empezando entonces. Muchas gracias, Vivi, y por la invitación y bienvenidos a todos a este taller. Bueno, como Vivi mencionó, yo estudio principalmente microbiología y como estudié veterinaria me enfoco mucho en cómo tratar y prevenir enfermedades que pueden ser transmitidas de animales a humanos, sobre todo patógenos y la parte de resistencia antibiótica. Y Viviana me invitó a hacer algún taller aquí en NR de algo de lo que estoy haciendo. Y bueno, yo trabajo mucho con microbiomas, pero pensaba que lo que más les puede servir a ustedes es la parte de estadística y es algo que yo siempre quise aprender de una manera más fácil al inicio, ¿no? Porque puede ser un poco intimidante comenzar a estudiar R y a tratar de hacer análisis por uno mismo. Entonces, el día de hoy les preparé como que un taller súper básico de las cosas que podemos hacer en R relacionadas a estadística. Y bueno, no soy estadística, como les digo, soy veterinaria y microbióloga, pero les quiero compartir parte de los códigos que he desarrollado y que me han servido mucho, ¿no? Entonces, primero les voy a compartir una pequeña introducción de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, listo. Carla cambia. Sí, perdón, Carla, un momentico. Solo recordarles que pueden preguntar en cualquier momento. Vamos a, como Carla va a mostrar, va a estar dividida en dos partes. Entonces, si dependiendo cómo vamos con el tiempo, planeamos un descanso de 5 o 10 minutos, de unos 10 minutos entre las dos partes. Y recuerden que los que puedan prender la cámara, genial, porque así podemos ver cómo van, si están entendiendo. Recuerden hacer preguntas en cualquier momento. También tenemos el grupo de Slack, que el link está en el correo que les enviamos. Ahí también pueden hacer preguntas y ahí yo también voy a estar pendiente. En el chat de Zoom también, pero pues por Slack mejor porque ahí queda grabado para después lo puedan ver lo que quedó ahí escrito. Listo. Exactamente, y pregúntenme cualquier cosa porque a veces yo asumo que la gente entiende lo que estoy diciendo y a veces voy muy rápido, así que voy a tratar de pausarme un poco, ¿no? Entonces, como Vivi les dijo, vamos ahora a hacer el taller en dos partes. La primera, que yo creo que ya muchos de ustedes saben cómo utilizar R y probablemente ya utilizan el R Markdown, pero voy a revisar brevemente eso. Cómo instalar los paquetes que vamos a utilizar el día de hoy. Espero que ustedes ya los hayan instalado en su R. Luego vamos a hacer todo lo que es exploración de datos con una base de datos que se llama Gapminder, que ya vamos a ver de qué se trata. Y vamos a ver en esta primera parte todo lo que son estadísticas descriptivas básicas y cómo hacer visualización igual básica de datos. Luego vamos a hacer un receso de unos 5 minutos, si es que nos da el tiempo, pero sí un receso. Y luego en la segunda parte vamos a ver todo lo que es análisis de distribución de datos, test de normalidad, cómo transformar también nuestros valores. Y la parte más interesante que se podría decir es cómo hacer análisis de datos entre grupos y cómo hacer visualizaciones con los valores estadísticos en nuestras visualizaciones, ¿no? Entonces esta parte es súper bonita, espero que les guste. Y finalmente vamos a ver un poco de correlaciones entre diferentes variables, ¿no? Que también es súper útil. Entonces, una parte de estadística, solamente como una breve introducción, a veces tenemos variables
variables que, o conjuntos de datos, ¿no? Que queremos ver cuál es la diferencia. Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, valores de la altura entre hombres y mujeres y vemos que los hombres como que tienen, se ven un poquito más altos, pero queremos saber si esta diferencia es realmente significativa. Entonces, ¿qué test debemos hacer? O a veces vemos que hay una correlación. Alguien creo que está con el micrófono prendido. Ah, Ya. ya, gracias. A veces queremos ver correlaciones entre variables, por ejemplo, entre la altura y el peso. Vemos que hay una como correlación, pero ¿qué test estadísticos vamos a necesitar? Entonces, lo que nosotros generalmente hacemos en los estudios es, tenemos una población de datos y de esa población sacamos una pequeña muestra, ¿no? No es que vamos a coger datos de toda la población, sacamos de una pequeña muestra y de esta pequeña muestra lo que queremos ver es diferentes variables, ¿no? Que queremos analizar que sean representativas de la población. Por ejemplo, aquí tenemos de cada individuo, vamos a tener todos los datos de género, del grupo etario, la altura y el peso. Y aquí tenemos dos tipos de variables, como pueden ver. Estas variables que se llaman categóricas y tenemos las variables numéricas. Y esto es súper importante al momento de que queramos decidir qué tipo de test estadístico hacer. Entonces, por ejemplo, si tenemos variables categóricas, lo primero que debemos hacer es como hacer un resumen de los datos, ¿no? Lo que podemos hacer es calcular cuál es el porcentaje de hombres y mujeres que tenemos en nuestra población y la parte de visualizaciones solamente podemos hacer como un histograma. Cuando tenemos, por ejemplo, valores numéricos, lo que podemos calcular son todas las medidas de tendencia central, como por ejemplo la media, la mediana. Tenemos el rango que nos indica cuál es el valor más bajo y cuál es el valor más alto. Y el valor de intercuantil que también nos indica más o menos cuál es la desviación estándar de nuestra distribución de datos. Y la forma de visualizar estas variables numéricas puede ser a través de los box plots, que son súper útiles y la forma más recomendable de hacerlo, que nos indica, como vemos aquí, el rango, esta línea que está en color naranja, el intercuantil, que contiene la mayoría de los datos. Generalmente nos indica que al menos el 50% de los datos está ahí. Tenemos el valor de la mediana, que va a ser esta rayita de aquí. Y también podemos hacer gráficos de histogramas cuando tenemos variables numéricas. Entonces, a veces queremos comparar las diferencias, como les mencioné al inicio, entre hombres y mujeres. Y para ello nosotros agrupamos los datos entre hombres y mujeres, calculamos las medidas de tendencia central y luego hacemos una gráfica y de ahí debemos identificar cuál es el valor de significancia de diferencia entre estos dos grupos. Entonces, para saber qué test estadístico hacer, aquí les hice una pequeña tablita que tiene como que un resumen de según qué variables yo tengo, qué test puedo hacer. Entonces, como les indiqué, si tenemos una variable categórica, como eran hombres y mujeres, podemos calcular cuál es la población dentro de nuestra población. Si tenemos una variable numérica, podemos hacer todos los análisis de medidas de tendencia central, como ya les mencioné. Si queremos comparar entre dos variables categóricas, el test que tienen que hacer es el chi cuadrado. Si tienen una variable categórica y una variable numérica, por ejemplo, digamos la altura, ¿cuál es la diferencia en la altura entre hombres y mujeres? Entonces ahí vamos a hacer el t-test si es que es una distribución normal y el Wilcox test si es que no es una distribución normal. Ya vamos a ver cómo hacer este tipo de diferencias. Si es que tenemos no solamente, por ejemplo, hombres, mujeres o tal vez personas de otro género, podemos aquí, tenemos tres variables, ya no podemos hacer el t-test. Tenemos que hacer una ANOVA o un Kruskal-Wallis. Igual, ANOVA cuando es una distribución normal y Kruskal-Wallis cuando no es una distribución normal y ya vamos a ver en qué casos. Y finalmente, si queremos comparar dos variables numéricas, el test estadístico que podemos hacer es un test de correlación. Entonces, por ejemplo, entre la altura y el peso, como vemos aquí. Entonces,
eso es como que los súper básicos análisis estadísticos que vamos a hacer. Y ahora sí vamos a continuar con la parte de los códigos. Entonces, si es que ustedes pueden abrir en sus computadores el código que tiene, el primero de la primera parte. Lo tenemos aquí. Muy bien. Recuerden que nos pueden poner con las reacciones si tienen todos ya descargados los scripts. Entonces, si nos pueden poner ahí con el dedito hacia arriba para saber que si descargaron ya todos el código. Listo, ahí veo que algunos sí. Si alguien no lo tiene, me escribe en el chat y yo lo puedo poner. Igual también estaba en el correo, que es la página de GitHub, y ahí lo descargan en el botón verde que dice código o code. Entonces, a ver, creo que vi unos, bueno, sí, ahí hay otra persona que puso los deditos hacia arriba. Si hay alguien que no tiene la página, pueden abrir el micrófono y decirme, y entonces yo se las pongo ahí en el chat. Igual la voy a poner por si acaso alguien no la tiene. Listo, ahí les envié la página. Pueden volver a poner los deditos para yo saber si ya la mayoría lo tiene. Creo que vi solo como 3 personas antes. Cuando lo tengan, Angélica, Luis, John. Porque la idea es que vayan siguiendo el código al mismo tiempo que Carla va explicando, para que así nos digan si les funciona, si tienen preguntas. Diana. Listo. Si alguien no lo tiene, puede decirnos. Si no, entonces podemos seguir, Carla, que yo creo que ya la mayoría lo deben tener. Vale. Entonces, aquí en este documento que les di, como ven, es Arc Markdown. Cuando ustedes quieren crear un Arc Markdown, pueden irse aquí a esta pestañita. Y lo que me gusta hacer es dar notebooks. Es preferible. Y aquí crean ustedes su documento. Siempre les viene como con este texto, entonces lo que pueden hacer es coger y borrar. Y lo bueno de esto es que les permite escribir como tener como un cuadernillo en el que puedan registrar todos los códigos y todas las cosas que ustedes van a hacer. Entonces, por ejemplo, aquí he puesto como un título Outline parte 1 y todas las cosas que vamos a ver. Como ven aquí he puesto como que un símbolo de numeral. En este otro puse 2 símbolos de numeral. Lo que esto indica es que este es el título, este es el subtítulo. Y aquí tenemos 3 símbolos de numeral, es como que un tercer nivel. Entonces aquí, cuando ustedes quieren ir un documento de estos Arc Markdown, le dan clic aquí y como ven, pueden ir a cualquiera de estas partes de su Arc Markdown, ¿no? Entonces, en lugar de ir buscando así manualmente todo, pueden irse directamente a los títulos que ustedes fueron poniendo, ¿no? Es mucho más fácil. Pueden escribir texto aquí en este Arc Markdown.
Si quieren más información, aquí les he puesto como un link de RStudio y cómo se utiliza. Y también pueden ver este cheat sheet que les puse en el GitHub, donde tiene como que las cosas más básicas de Arc Markdown que pueden utilizar. Una de las cosas que me gustan mucho es que podemos exportar estos documentos como PDF cuando le dan en este que dice knit, que es como coser, no sé por qué se llama coser. Le pueden convertir a este documento en un PDF, un HTML o como un Word. Entonces, si es que ustedes tienen un código y quieren compartir con su grupo de trabajo, lo pueden hacer eh, a través de estos diferentes formatos. ¿Qué más? Una de las cosas que se pueden hacer en Arc Markdown es insertar fragmentos de códigos que los llamamos chunks, que son estos de aquí. Para insertar un chunk, si es que ustedes tienen Windows, pueden aplastar las teclas Control, Alt, I, o si es que tienen Mac, Command, Option, I. Entonces ponemos Command, Option, I y se crean un nuevo chunk. Y aquí pueden ustedes escribir su código. Y en estos chunks, ustedes van a ver, por ejemplo, esta flechita de aquí, que sirve para correr el código que está aquí. Entonces, pueden poner el nombre del chunk que se llama cars. Es que no va a imprimir el código. Y si le dan clic en run, en flechita verde, nos va a dar el resultado de este código, ¿no? Aquí lo que hemos hecho es como que dar un resumen de esta base de datos y nos da los valores. Si es que quieren borrar el output, le dan clic en la crucecita. También podemos insertar figuras en este Arc Markdown, como en el caso de Plot Pressure. Estos cars y pressures son como mini base de datos que ya están instaladas en R para hacer ejemplos de cómo funcionan las diferentes funciones. Entonces podemos insertar también una gráfica, como pueden ver aquí, como en su cuadernillo, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Como tener todo registrado de cómo voy haciendo mi código, cómo van saliendo los resultados. Bueno, yo les pedí que se descarguen los diferentes paquetes que vamos a utilizar hoy. Y aquí les he puesto todos los paquetes que tenemos que instalar, ¿no? Si es que no los instalaron, le pueden dar clic aquí y se van a instalar sus paquetes. Puede tomar un poco de tiempo, especialmente para Tidyverse, que es un poquito pesado porque tiene varios paquetes dentro de ese, pero por el resto es muy fácil, ¿no? Y espero que se hayan descargado. Si es que no lo tienen, pueden irlo haciendo. Una vez que se descargaron todos los paquetes que les puse aquí, tenemos, por ejemplo, el paquete de Gapminder, que es de la base de datos que vamos a utilizar hoy. Que tiene todos los datos de varios países, a nivel mundial, de cuál es la expectativa de vida. Ya vamos a ver de qué se trata. Estos otros paquetes, aquí les he puesto la descripción de para qué sirve cada uno. Tidyverse, que es súper importante para manipular datos y también para hacer visualizaciones. Tenemos estos otros paquetes que vamos a utilizar como Psych, que es para hacer visualización de datos y estadística. Bioplot también para visualización de datos, gggali, ggpur y ggsi, que vamos a utilizarlos poco a poco. Entonces, una vez que se instalaron, vamos a abrir todas estas librerías haciendo clic en este código, en este chunk. Aquí les he puesto varios comentarios, ¿no? Para que ustedes lo vean después si es que desean. Entonces, cargamos las librerías, que es como que los diferentes códigos, lenguajes de las funciones que vamos a utilizar. Y ahora vamos a hacer una exploración de nuestros datos. Muchas veces nosotros tenemos nuestra propia base de datos y es algo que les quería también mostrar. Déjenme ver si es que cuando tienen su propia base de datos, lo ideal es que lo tengan. Déjame ver si es que a veces los tenemos la base de datos así como en Excel, ¿no es cierto? Una cosa que debemos ver es que la primera fila tenga todos los nombres de nuestras variables. Y esta primera columna
tengan los valores de nuestras, el ID de nuestras muestras, ¿no? Y cuando ustedes vayan a guardar, el mejor formato para guardar y luego importar su base de datos en R es yéndose a guardar como. Y en guardar como, busquen este que dice coma separated values o separado o delimitado por comas, que es el formato CSV. Hay otro que es el CSV UTF-8. Ese no les recomiendo porque a veces tiene como que otras cosas medio raras y a veces cuando se importa salen errores. Traten de importar este que es comma separated values y esa es la mejor forma de guardar sus datos para luego importar en R. Vamos de nuevo al código. Si es que tienen preguntas, pueden irme haciendo. Listo. Entonces, si tenemos nuestra base de datos, lo que podemos hacer es importarla. Para saber en dónde están ustedes localizados, también he puesto este código que dice here. Les da como que el URL o la dirección en donde está guardado este script en su computador. Y a veces si es que tienen en ese mismo lugar guardado su documento, su base de datos, pueden como que copiar esto y poner aquí la ruta en donde está su base de datos. Y aquí, por ejemplo, no sé, escribir metadata.csv. Y ahí le dan clic y se importa. Este que dice header true, lo que dice es que los nombres de las columnas están en la primera fila. NA solamente indica que todos los valores que estén faltantes en mi base de datos, que a veces ocurre, les va a convertir en valores NA que luego les convierte en color gris y los omite en los análisis estadísticos. Eso también es muy importante. Listo. Ahora vamos a utilizar la base de datos Gapminder, que es la que ya nos bajamos en el paquete. Y aquí he puesto este código que dice View Gapminder. Entonces, lo que va a hacer es mostrarnos cómo es la tabla. Entonces, aquí vemos en la tabla que tenemos varias columnas, una con los países, en qué continente están, de qué año son los datos, cuál es la expectativa de vida, la población y el valor de GDP per cápita. Entonces, para explorar nuestros datos, en lugar de hacerlo así como que manualmente, a ver qué países hay, qué continentes, lo que vamos a hacer primero es darle clic en este chunk que nos dice str, que es structure o la estructura de nuestra base de datos. Y nos va a decir aquí, esta es una tabla que tiene 704 filas por 6 columnas. Y aquí nos indica que tenemos la variable país o country que tiene 142 niveles, o sea, hay 142 países en esta base de datos. Continentes, tenemos 5 continentes, años, y aquí nos indica todos los años que están, la expectativa de vida, la población, etcétera. Una cosa importante es que nos indica también qué tipo de variables. Por ejemplo, si es que dice factor, son todas las variables categóricas. Int significa que son números enteros. Por ejemplo, los años no tienen decimales, ¿no es cierto? Si es que dice num, son valores que tienen decimales. La población también es un número íntegro porque no hay fracciones de personas, ¿no es cierto? Y de ahí tenemos también este numeral para el GDP per cápita, que es numérico, un valor numérico. Otra forma de hacer un análisis de la estructura es utilizando esta función de tidyverse que se llama glimpse, que nos da los mismos datos, pero es un poquito más sencillo y no nos dice cuántos niveles hay, ¿no? Solamente nos indica si es el tipo de variables que hay y cuántas variables tenemos, cuántas filas. Otra cosa que a veces es útil cuando tenemos bases de datos que son muy grandes es que solo queremos ver la primera parte. Podemos darle clic en Head y nos aparecen las 10 primeras o las 6 primeras. Las 6 primeras filas. Y si a veces queremos ver el final, podemos poner Tail, que es como que la cola.
y vemos las últimas 6 filas con todo de nuestra base de datos. Otra cosa que también es útil cuando hacemos análisis de nuestras bases de datos es saber el nombre de nuestras variables, ¿no? Podemos poner call names y nos da el nombre de todas las variables de nuestra base de datos. Listo. Ahora vamos a comenzar a hacer la parte de estadística. Tenemos, por ejemplo, que queremos hacer un análisis de estadística descriptiva columna por columna. Entonces, damos clic en Summary de Gapminder, de nuestra base de datos Gapminder. Y nos da un resumen de, por ejemplo, estas que son categóricas solo nos indica cuántos valores hay. Entonces nos dice hay 12 valores de Afganistán, 12 de Albania, etc. Por continentes, cuántos valores tenemos por continentes. Luego nos da de las variables numéricas todo lo que son valores de medidas de tendencia central. El valor de mínimo, mediana, media, el primer cuartil, el tercer cuartil y el valor máximo. Podemos hacer lo mismo que con esta función summary, que es del lenguaje básico de R, utilizando esta función que se llama describe del paquete Psych. Entonces con describe tenemos los mismos datos, pero más bien te hace como una tablita. Como pueden ver aquí, con media, mediana, y también aumenta otros valores, como por ejemplo, si es que tiene un bias de distribución o el tipo de kurtosis. También nos da el error estándar, que a veces se necesita. Es otra forma de hacer. Algo muy curioso aquí, que igual quiero que se den cuenta, es que estas variables con país y continente tienen un asterisco. Entonces no sé si es que saben por qué tienen un asterisco. No sé si es que ven aquí, tenemos valores numéricos cuando nuestras variables son categóricas. Entonces ahí hay que ser muy cuidadosos en este tipo, cuando utilizan describe, en lo que son variables categóricas, porque lo que hace es que organiza los valores por orden alfabético y les dan números. Entonces, Afganistán sería el 1. Yo qué sé, Bélgica 2, Colombia 3 y así, les ponen números. Entonces, así es como obtienes valores aquí, pero solamente eso quería decirles, que sean cuidadosos cuando son valores categóricas, siempre les ponen estrellita aquí, ¿no? Otro tipo de analizar nuestras variables cuando queremos ver una sola variable es a través de gráficas. Por ejemplo, queremos hacer un histograma. Lo que vamos a hacer aquí es utilizar este lenguaje de tidyverse. Aquí, ¿cómo lo hacemos? Ponemos el nombre de nuestra base de datos y de ahí este simbolito de aquí que se llama pipe, que simplemente es como decir, coger nuestra base de datos y luego vamos a hacer un plot en el que la variable X, en el que el eje de las X sea la expectativa de vida. Y le vamos a aumentar un histograma. Entonces, le damos clic y nos da aquí el histograma, ¿no? Y aquí vemos la distribución de esta variable expectativa de vida, que como ven es como que es bimodal. Otra forma de hacer el histograma es simplemente utilizando el lenguaje básico de R. Aquí como ven, ponemos hist, que es la función, gapminder, que es la base de datos. Este símbolo de dólar selecciona una columna de tu base de datos y en este caso es expectativa de vida. Entonces, por ejemplo, ustedes ponen aquí gapminder. Cuando ustedes escriben el símbolo de dólar, les salen aquí todas las diferentes columnas que hay, ¿no? Y ahí ustedes pueden escoger a cuál de ellas quieren hacer el histograma. Entonces le dan clic y le sale el histograma de esa específica columna, ¿no? Otra cosa que podemos hacer es como que el resumen de todas las medidas de tendencia central de una sola variable, porque aquí esta base de datos es pequeñita, tiene solo 6 variables, pero a veces nosotros trabajamos con bases de datos que a veces tienen miles de variables.
o cientos de variables. Entonces sería muy engorroso hacer como que el summary de todo. Entonces lo que podemos hacer es coger nuestra base de datos y luego extraer solamente la columna de expectativa de vida y luego vamos a hacer el resumen estadístico. Entonces le damos clic y nos da todos los datos, ¿no? De medidas de tendencia central. O simplemente podemos hacer summary de esa columna, ¿no? Entonces hay diferentes formas de hacer lo mismo. En otras ocasiones no queremos tener todos estos valores, sino son simplemente el valor máximo, el valor mínimo, el rango, la mediana, la moda. Todos esos los podemos hacer con estas diferentes funciones, como pueden ver aquí. Entonces nos va dando todos los resultados. Bueno, luego a veces queremos hacer un resumen estadístico, pero agrupando los datos, como por ejemplo, queremos hacer de la expectativa de vida, pero agrupándolo por continente. Entonces, le damos con esta función tapply, nos permite agrupar los datos por la variable que ustedes deseen. Y de ahí ponen summary, que sería la función que quieren aplicar a este agrupamiento de datos. Y nos da el resumen estadístico por continente, como pueden ver aquí. Otra forma de hacer lo mismo, de hacer un resumen estadístico agrupando por una variable específica que ustedes quieran, es utilizando dplyr. Entonces vamos a utilizar nuestra base de datos y luego agrupar por continente y luego vamos a hacer un resumen en el que vamos a crear una columna llamada promedio que va a tener el promedio de la expectativa de vida y vamos a remover todos los valores de faltantes, ¿no? Si es que hubieran. Y vamos a crear otra columna que diga mediana, que va a tener los valores de mediana de esa variable. Entonces, esto es lo que es como que creamos una tabla bonita que podemos usar para yo qué sé, para su publicación o lo que sea. Entonces, por eso me gusta usar mucho este pipe symbol y todo el lenguaje de dplyr que es parte de la librería de tidyverse. Otra forma de hacer lo mismo es utilizando la función describe by que ya utilizamos antes, pero agregando esta parte de aquí les va a hacer la agrupación por continente y nos va a crear una pequeña matriz. Entonces, como pueden ver aquí. Si es que ustedes quieren ver cómo se escribe una función o qué otras opciones tienen una función, ya que no me han preguntado, le pueden poner aquí en la consola el símbolo de pregunta, el nombre de la función. Y aquí en esta parte de acá les va a dar toda la información, ¿no? La descripción, cómo se utiliza, cuáles son los argumentos que se pueden utilizar. Y al final siempre les da ejemplos de cómo utilizar esa función, ¿no? Si es que en algún momento dicen, no, ¿y cómo funciona? ¿Por qué escribió así la función? Entonces pueden irse allá. Si de alguna manera ustedes quieren guardar una de estas tablas, exportarlas como un archivo de Excel, que lo pueden abrir sí, en Excel, pueden hacerlo. Por ejemplo, utilizando la misma función que hicimos describe by, hacer la matriz y luego vamos a escribir como un documento CSV y ponemos aquí el nombre del archivo en el que queremos guardar, ¿no? Y aquí claramente pueden ustedes poner la dirección completa si es que quieren, ¿no? De la ubicación en donde quieren que se guarde esta tabla. Listo. Bueno, igual pueden crear un objeto y luego guardar ese objeto como documento CSV. Ahora vamos a ver cómo hacer gráficas de boxplots de una variable, de esta variable expectativa de vida. Entonces, si le dan clic aquí,
vamos a generar un montón de box plots. Creo que les va a salir ahí un montón. Y eso quiero que ustedes luego vayan analizando código por código cuál es la diferencia entre ellos, ¿no? Vamos a ir aumentando como que capas y van a ver, por ejemplo, aquí solamente pusimos que la expectativa de vida esté en el eje de las Y o de la Y, como lo digan allá. En este de aquí hicimos que continente esté en el eje de las X y expectativa de vida en el eje de la Y. En el gráfico de acá, la diferencia, como pueden ver, es que están ordenados los box plots por el valor de la mediana, por esta linita negra. En el de acá, aumentamos estas pequeñas muescas a los lados que nos ayuda a conocer mejor la desviación estándar. Es un poquito más útil cuando queremos ver diferencias entre grupos. Y en el de acá le aumentamos un layer que tenga todos los puntitos de los datos individuales, ¿no? Entonces ahí quiero que ustedes luego vayan analizando con más tiempo cuál es la diferencia y cómo ir mejorando su gráfico, ¿no? A mí me gusta mucho aumentar estos puntos, me parece que es lo más importante, no solamente mostrar los box plots, sino mostrar todos los datos, ¿no? Em, También se puede hacer box plots con R básico, como pueden ver aquí, pero para una publicación, la verdad es que yo preferiría que utilicen ggplot. Pero igual aquí les dejo el código para que ustedes lo puedan utilizar después. A veces, no sé si ven ustedes en estas gráficas que tenemos estos puntitos que están afuera de los box plots. Estos son los bien conocidos outliers, ¿no? Y a veces queremos saber cuáles son estos outliers en nuestra distribución de datos. Y para identificarlos, aquí les he puesto unos códigos que a veces son útiles, que nos permiten sacar los outliers. Lo que hace es del box plot, saca todos los que sean outliers. Y vamos a crear un objeto que tenga todos estos outliers. Entonces, de expectativa de vida, aparentemente no hay outliers, pero si es que hacemos de otra variable como población, tenemos muchísimos outliers, ¿no? Nos da aquí toda la lista de outliers y aquí podemos hice un gráfico para que puedan ver todos estos. Son los outliers que vemos acá. Y eso se los puede extraer, por ejemplo, sacando el valor mínimo de los outliers. Se crea un objeto que tenga ese valor mínimo que vimos acá. Y luego se puede observar cuáles son los países que tenían estos valores o las diferentes muestras que tenían los valores de outliers. Entonces eso es a veces útil cuando decimos, ¿y este valor de aquí de dónde salió? Y aquí finalmente, les hice este pequeño gráfico que son como un gráfico de violín, que a veces es interesante porque nos permite ver cuál es la distribución de los datos. Y aquí adentro del violín le pusimos como que un box plot que está un poquito más delgadito, que le pusimos un ancho de 0.1, por eso está aquí de color blanco delgado. Entonces, es como una gráfica interesante, ¿no? Pero aquí no hemos visto todavía cómo poner los valores de P y todo eso vamos a ver en la segunda parte. Ahorita, son las 6:47 acá, son 5:47 allá. No sé si les parece un receso hasta las... ¿Qué hora será? Hasta las 6:55. Puede ser hasta las 7, creo yo, pero podemos aprovechar también los que quieran quedarse si tienen alguna pregunta de esta primera parte, Sí, a las 7 puede ser. Ajá. porque la idea es que Carla fue más rápido en esta primera parte porque son cosas que ya hemos visto, algunas. Entonces es para tener tiempo de enfocarnos más en la otra parte, que es la más nueva, creo yo.
Entonces, si tiene alguna pregunta, igual aquí vamos a estar nosotras, Carla. Y si quieren tomarse un descanso, pues ya que a las 7 estemos aquí todos otra vez. Carla, yo tengo una pregunta porque yo no sabía de esa función. ¿Alguien iba a hablar, verdad? ¿No? Esa función para sacar los outliers me pareció genial. ¿Y tú sabes ahí él cómo los escoge? Como que escoge, no sé, los que estén por encima de 1,5 desviación estándar o algo así. Sí, lo que pasa es que cuando haces un gráfico, este R guarda toda esa información dentro de una lista, ¿no? Y lo que haces es extraer todos los outliers de esa lista, que luego ellos los ponen aquí como bolitas, ¿no? Entonces extraes todos esos outliers y luego puedes crear un objeto que tenga todos ellos, pero va a ser solo valores numéricos. Entonces lo que tú quieres es de esos valores numéricos, filtrarlos de tu base de datos. Entonces, por eso es lo que hicimos aquí, como que tenemos nuestro objeto de outliers población y aquí lo que hicimos es como que sacar el mínimo de los outliers que todos se van para arriba en mi gráfica de datos, ¿no? El outlier mínimo y de ahí me da todos los valores de outliers que van para arriba. Es el Y mayor. de ahí tendrías que sacar el máximo. Ajá, sí. Eso es como que un pequeño truquillo que a veces es difícil identificar. Ajá, cuáles son los outliers. Está muy chévere porque utiliza ya los outliers del boxplot. Claro, no había pensado en eso. Ujú. Sí, a veces toca sacar outliers porque los datos están mal tomados y para hacer análisis estadísticos hay que eliminar todos esos outliers. Entonces, es como que la forma de hacer como sacar todos los datos que están en este set y luego haces los análisis estadísticos, ¿no? Pero es un poquito manual. De todas maneras, me parecía interesante. Sí, sí, me gustó que ella saca provecho de una vez de los outliers del boxplot y no tienes que definirlos tú ya y ponerte. Ujú, sí. Colocar una pregunta, digamos, con respecto a los outliers, digamos, uno, bueno, lo revisa y ve que algunos datos sí están bien tomados, de todos modos se filtran para que Eh, no hagan ruido, digamos, en los análisis estadísticos, ¿es necesario como tal o solamente lo que, digamos, uno vea que no, esto está muy raro, ¿sí? ¿Sí van a entender? sí. Bueno, a veces depende, ¿no? A veces cuando tienes muchísimos datos, quieres ver como que este de aquí, a veces los outliers también son interesantes, ¿no? Es como que este de aquí, a ver qué dato es y luego como que identificas, no, este sí, este no. A veces tienes muchos outliers y eso puede indicar que algo está muy raro en tu estudio. Bueno, pero dependiendo, o sea, va a depender mucho de de tu base de datos y de qué es lo que quieras comparar, si es que tienes que sacarlos o no. Yo prefiero no sacar mis outliers cuando hago análisis, pero en muchas ocasiones, la gente lo hace y luego tiene estadísticas significativas. Pero de todas maneras, dependerá mucho de tus datos, ¿no? Y eso es algo que tienes igual que definir con tu grupo de investigación, porque a veces dependen como que todos los datos, todos los outliers que están aquí, fueron datos que cogimos en este día específico y parece que en ese día específico pasó algo, ¿no? Entonces ahí como que se justifica que haya que sacar outliers, pero dependerá mucho del proyecto. Ok, vale, gracias. Bueno, y pues si no hay preguntas, volveremos a las 6 hora de allá.
Cierto, 6. Ajá. Yo les dije a las 7. Espero que no vuelvan a las 7 allá.
No. Listo, ya son las 6. Ya estamos por aquí la mayoría. Pueden poner los deditos si están. Listo. Vamos a seguir con el archivo que se llama Estadística de Recompass 2, ¿cierto, Carla? Sí. Allá. A ver. Déjame compartir la pantalla. Ahí estamos viendo bien. Ah, tú me dices. Sí, ya la mayoría pusieron deditos arriba. Ah, ya, chévere. Entonces, ya estamos listos. Listo. Entonces, la segunda parte es un poquito más chévere. Es menos aburrida que la anterior. Si es que no han cerrado su RStudio, no necesitan cargar nuevamente las librerías por si acaso. No, esto puse si es que cerraron RStudio y luego vuelven a abrir esto, entonces tendrán que cargar estas librerías. Bueno, en esta segunda parte lo que vamos a hacer es las comparaciones entre grupos, ¿no? Por ejemplo, queremos comparar la expectativa de vida entre dos países, en este caso. Entonces, para eso, les quería compartir una cuestión pequeñita antes de la presentación. Que me parece muy importante también. Déjame ver. Ya. Les quería mostrar cómo funciona dplyr, que lo vamos a utilizar mucho en esta segunda parte, ¿no? Entonces, dplyr es parte del paquete estadístico de Tidyverse y lo que hace es permitirnos reorganizar nuestros datos y crear nuevas variables, que es súper útil cuando cuando hacemos análisis de datos, ¿no? Por ejemplo, aquí les he hecho una pequeña tablita. Y en esta tablita tenemos una variable que se llama color de ojos, tenemos azules y marrones, aquí tenemos la altura, el peso y la edad de estos individuos, ¿no? Lo que vamos a hacer con dplyr es de nuestra tablita, que le voy a llamar como data. Luego, lo que vamos a hacer es utilizar el pipe operator, que es lo que ya les enseñé antes, ¿no? Que nos dice, coger nuestra base de datos y luego vamos a seleccionar solamente las variables color de ojos, altura y peso, ¿no? Entonces, tenemos otra. Entonces, cuando seleccionamos, solamente se quedan estas. Y luego vamos a filtrar únicamente los que tengan ojos azules. Y luego vamos a crear con esta función que se llama mutate una variable que se llama IMC, que va a ser igual a la variable peso dividida para la altura al cuadrado. Entonces nos va a crear una variable que se llame IMC. Y luego vamos a hacer un summarize que se llame IMC promedio, que nos va a dar el promedio del IMC. Entonces, esto es lo que nos va a dar al final dplyr, ¿no? Entonces, como ven, ha sido súper fácil sacar un promedio y manipular la base de datos con este paquete que se llama dplyr, ¿no? Entonces, eso vamos a utilizar mucho ahorita en esta segunda parte. Entonces, aquí lo que he hecho es en Gapminder, coger nuestra base de datos Gapminder y luego vamos a seleccionar únicamente las variables país y expectativa de vida. Y luego vamos a filtrar el país South Africa. Siempre vamos a poner igual, que decir que sea exactamente igual a Sudáfrica. Y este simbolito de aquí
que es como una barrita, significa como y también país, Irlanda. Y luego vamos a agrupar todos los datos por país y crear un resumen que se llame promedio de vida, que nos dé el promedio de la expectativa de vida. Entonces, si corremos eso, vemos una pequeña tablita, ¿no? Que solo tenemos el país, estos dos países que filtramos y el promedio de vida de cada uno de ellos. Entonces, nosotros como vemos aquí en esta tabla, Irlanda tiene un promedio de vida de 73 años y Sudáfrica casi de 54. Entonces, como que sí hay una diferencia un poco bastante importante, pero es realmente esta diferencia significativa estadísticamente hablando. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Lo primero, vamos a hacer un data frame, que no sé si es que ya saben cómo es un data frame. Es básicamente la tabla en la forma que les mostré, que tiene las variables en la primera fila y cada una de las filas va a tener los datos por muestra. Entonces, este data frame va a ser el Gapminder y luego seleccionar básicamente lo mismo que ya vimos, ¿no? Solamente los datos de expectativa de vida de Sudáfrica y de Irlanda. Y luego de esto de aquí, entonces vamos a correr. Yo le pongo Command Enter y me crea DF1. Entonces, si es que abren este DF1 o DF1, tenemos aquí esta tablita que tiene solamente los valores de país y de expectativa de vida de Irlanda y de Sudáfrica. Entonces, de esta base de datos vamos a hacer el t-test, porque solamente tenemos dos países, ¿no es cierto? Entonces, para comparar la expectativa de vida, que es una variable numérica de estos dos grupos, hacemos el t-test. Entonces, así es como funciona. Entonces, ponemos la database va a ser DF1 de expectativa de vida por país. Y nos da todos los datos del t-test. Entonces tienen el valor de t, el p-value. También tenemos aquí el intervalo de confianza. Y aquí nos da igual el promedio de Irlanda y de Sudáfrica que ya habíamos visto anteriormente en esta tablita también. Si es que no siguen nuestros datos una distribución normal, realizamos un test no paramétrico. En lugar del t-test sería el Wilcoxon test. Entonces aquí dice Wilcox test, es el mismo tipo de código, ¿no? Solamente se cambia el nombre. Y nos da aquí solamente el valor de Wilcox y el p-value. Entonces, como ven, es un valor estadísticamente significativo. Pero cuando nosotros sabemos si es que nuestros datos siguen o no una distribución normal, esa es la pregunta del millón. Entonces, para hacer eso, hacemos un test de normalidad. Entonces, lo primero que podemos hacer es analizar cuál es la distribución de nuestros datos. No sé si han visto una distribución normal, es una como distribución en forma de campana. Entonces, para hacer eso, nosotros hacemos este gráfico de la expectativa de vida. Le vamos a aumentar una linita que nos dé la densidad, que es como del histograma, te saca la línea. Y vamos a aumentar esta función que lo que hace es como que predecir de esa variable cómo se vería una curva que tenga una distribución normal. Entonces, para eso utiliza el promedio de esa variable y la desviación estándar. Y esta le vamos a hacer esta línea en color rojo. Entonces, miren, esta es nuestra variable expectativa de vida. No sé si se acuerdan del anterior, ya hicimos un gráfico de un histograma hicimos. Ajá, aquí está. Entonces, este es el histograma. Y este es cómo se ve la línea de densidad, que es básicamente lo mismo. Y esta es la línea de cómo se vería si la distribución fuera normal. Entonces, obviamente, no es una distribución normal la nuestra. Otra forma de identificar si es que es una distribución normal es haciendo el test de Shapiro-Wilk. Y esto a veces piden cuando uno va a publicar algo, te piden que
hagas este test antes de hacer el análisis estadístico. Entonces, si es que el test de Shapiro-Wilk te sale con un p-value significativo, es decir, como que menor a 0.05, eso quiere decir que tu distribución no es normal. Entonces, en este caso, igual confirmamos lo que estamos viendo acá, que no es una distribución normal. Otro test que también se puede hacer es el de Kolmogorov-Smirnov, que también nos indica si es que es o no una distribución normal y también te pide el promedio y la distribución estándar de esa variable. Entonces corremos el código y igual nos dice aquí que el p-value es un p-value significativo. Entonces ya sabemos que no es una distribución normal. Entonces el test estadístico que debemos utilizar no es el t-test, sino que sería aquí el Wilcox test o el Wilcoxon test. Listo. Ahora, otra forma también de ver si es que es o no normal, que también se utiliza, es utilizando estos gráficos de residuales. Aquí tenemos los cuantiles teóricos y los cuantiles de nuestra muestra. Entonces el teórico nos muestra una linita recta. Si es que todos los puntos de nuestra distribución se fueran por esta línea recta, quiere decir que la distribución es normal. Pero como vemos aquí están como que la mitad para acá, la mitad para acá. Quiere decir que no es una distribución normal y es otra forma de reconfirmar que no es normal y no podemos usar test paramétricos. Ahora sí vamos con las gráficas. Aquí les he puesto esta librería que me gusta mucho, que es GGSI, que déjenme compartirles con la parte de cómo se ven las paletas de colores de esta de aquí. Por acá. Ya, muy bien. Aquí tenemos todas las paletas de colores de este GGSI, que es como que te da las paletas de colores de journals científicos. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí de Nature, la paleta de colores de la revista. Ay, no hay. Veamos, Sky Field. No hay tampoco. ¿Qué pasó? ¿Y este? Ahí está. Entonces aquí nos da los colores de cómo la paleta de colores. Me gusta usar mucho esta de Nature. También este de AAAS. También te dan otras paletas de colores que son súper útiles. Otra que me gusta mucho es esta que se llama de Los Simpsons, que tiene hasta 16 colores, ¿no? Y eso también me gusta porque a veces yo hago como que histogramas y cosas con muchísimas variables y me gusta usar mucho esta que tiene 16 colores, ¿no? A mí me gustan mucho estas. Les recomiendo que utilicen de este paquete GGSI, que es lo que estamos utilizando el día de hoy. Ahora sí vamos a regresar con RStudio. Listo. Y de ahí este ggpubor, que es para hacer plots, y una de las funciones que vamos a utilizar de ggpur es esta de aquí, que es stat_compare_means. Entonces, por eso es que vamos a cargar estas dos librerías. Otra cosa, para hacer nuestro análisis estadístico y nuestra gráfica, primero vamos a definir cuáles son las cosas que queremos comparar. Entonces, hacemos una lista. Requiere una pregunta. Sí. Digamos, para mirar la normalidad de los datos, ¿solamente basta con un test o requeriría hacer más de uno? Pues se comentó como 3 formas de hacerlo, o Sí. cualquier sirve, o sea, es Con independiente. el, con el test de Shapiro-Wilk es como que el más común que se utiliza para hacer el análisis de normalidad. Pero Ok. siempre es útil también hacer como que la gráfica para ti mismo, ¿no? Eso no lo vas a publicar. Pero si es que vas a reportar, es como que el test de Shapiro-Wilk nos dio este p-value y por eso hoy realizamos un test no paramétrico. Ok. Ajá. Pues, claro, como mi duda. Pero de todas maneras, siempre es bueno hacer más de un test estadístico y reconfirmar lo que ya sabemos. Entonces, bueno, continuemos.
Aquí vamos a hacer una gráfica que nos dé una comparación de la expectativa de vida entre Irlanda y Sudáfrica. Y también que nos dé el valor de P. Entonces, primero definimos que mis comparaciones van a ser Irlanda y Sudáfrica. Exactamente como estaba escrito en nuestra base de datos, ¿no? Tiene que estar igualito. De ahí vamos a crear nuestro plot. Entonces le puse aquí como el plot de mi base de datos 1. Y aquí le he puesto mutate, country, FCT, relevel. Esta parte de aquí me sirve para cambiar el orden de las variables, porque por defecto, como les puse aquí, siempre va a poner el orden de las variables categóricas en orden alfabético. Entonces yo quería poner Sudáfrica primero y después Irlanda. Entonces, para hacerlo manualmente, vamos aquí a poner el nombre de la variable que queremos poner, que queremos cambiar. Y aquí otra vez el nombre de esa variable. Y el nuevo orden de las diferentes categorías o de los diferentes grupos. Luego aquí hacemos el ggplot, donde tengan en el eje de las X el país, en el eje de la Y la expectativa de vida, y que nos ponga el color de relleno que sea diferente por cada país. Luego le vamos a aumentar un boxplot y quiero que no me muestre los outliers porque voy a poner este geom jitter que me va a enseñar varios puntos. Si es que ustedes le dejan los outliers y le aumentan geom jitter, van a tener un punto de outlier y un punto de la misma muestra que va a ser de geom jitter. Siempre les recomiendo que le quiten los outliers en los geomboxplot si es que van a poner este geom jitter. Luego vamos a cambiar los nombres de los ejes. Entonces en el eje de las Y voy a poner expectativa de vida y en el de las X país. El theme, aquí le he puesto sacar grid, que es como que esas linitas de cuadros que a veces pone el ggplot. Entonces, me gusta sacarle todo para que quede bien minimalista el tema. Y me gusta mucho este tema clásico que es bien sencillo. No quiero que me ponga leyenda. Entonces ponemos aquí legend position, none, ninguna. No quiero que me ponga título en el eje de las X, si es que le quisieran quitar. Entonces ponemos aquí el título del eje de las X, element blank. Todo lo que quieran quitar, ponen siempre element blank. De ahí ponemos de aquí, stat compare means, que es lo que queremos nosotros, poner el test estadístico. Y finalmente le vamos a poner el relleno de colores como esta revista AAA es. Entonces vamos a darle clic y vamos a ver qué sucede. Tiene que funcionar. Muy bien. Entonces, como pueden ver, aquí ya nos lo calculó. Aquí dice Wilcoxon. Entonces, automáticamente este código de aquí ya detecta qué tipo de distribución es y ya te calcula el valor de P. Entonces, todo esto que les enseñé no necesitan hacer. Jaja. Entonces, eso ya solamente hacen ustedes la gráfica y ya les da el valor de P y ya les dice qué tipo de análisis estadístico hacer. Y de paso les da como que la gráfica bonita. Que esto ya pueden exportarlo para hacer publicación, para una publicación. Ahora, ¿qué pasa si es que quiero comparar no solo entre dos países? Quiero comparar 4 países, que es algo que a veces pasa, que tenemos 4 grupos de comparación y a veces es bien complicado, así como que ¿y ahora cómo les comparo a todos? Entonces vamos a hacer lo mismo y aquí he aumentado Colombia y Ecuador en este análisis estadístico, ¿no? Vamos a correr este código y nos va a crear la misma tabla que ya creamos antes, pero aumentando los promedios de vida de Colombia y de Ecuador, que son bastante similares, pero queremos ver si es que esta diferencia es significativa igual con estos otros 2 países. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos, pero aumentando los otros países. No sé si recuerdan aquí, cuando filtramos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí cuando filtramos puse igual Sudáfrica y igual country igual Irlanda.
Cuando tenemos ya varias variables, podemos hacer esto nomás. Country in, o sea, porcentaje in, porcentaje. Ponemos C, que indica como todo este conjunto de variables o de datos. Entonces ponemos todos los nombres de los países: Sudáfrica, Irlanda, Colombia, Ecuador. Y luego agrupar por país y luego hacer el promedio. Entonces nos da esta tablita. Entonces esta es una forma un poquito más bonita de poner el código, pero igual pueden hacer uno por uno. Country igual Sudáfrica, y country igual Irlanda, y country igual Colombia. Como ustedes quieran, igual funciona. Luego vamos a hacer la comparación. Ustedes le pueden hacer la comparación manualmente, como les he puesto aquí. Entonces vamos a crear un data frame 2 que tenga todos los valores de estos 4 países. Ustedes lo pueden ver aquí. Está Colombia, Ecuador, Irlanda, Sudáfrica. Muy bien. Y de aquí vamos a calcular el test de ANOVA. Si es que fuera una variable que podemos hacer análisis paramétricos. Entonces, para hacer ANOVA tenemos que primero hacer este análisis AOV para calcular ANOVA y luego extraemos el valor de ANOVA de ese objeto. Y aquí nos va a dar todos los resultados, ¿no?, del análisis de varianza, y aquí está el valor de P. Los residuales y toda la información. También se puede hacer el análisis de Tukey. El análisis de Tukey es un poquito distinto, en el sentido de que nos permite hacer comparaciones entre todos los países. Entonces aquí te da Ecuador, Colombia, y te da todo. Aquí está el valor de P. Supuestamente. Irlanda, Colombia, y te dan todos los valores cuando hace comparaciones entre país y país. Y el otro test que se hace, que es el no paramétrico, es el Kruskal test, cuando no siguen una distribución normal. Y aquí en el Kruskal test igual nos dice que es una diferencia significativa. Entonces, para identificar, para hacer una gráfica, cuando tienes 4 variables, entonces ahí tocará hacer una lista un poquito más larga de las comparaciones que queremos hacer para nuestra gráfica. Aquí he puesto este simbolito en estos libraries para que ya no se carguen, ¿no? Todo lo que está con el símbolo de numeral es solamente comentario, no es un código que se va a correr por si acaso. Entonces, aquí he puesto mi lista de comparaciones entre todas las posibles combinaciones, ¿no? Y luego hacemos el plot como les mostré. Aquí podemos reordenar los países manualmente, como les indiqué antes, con FCT Relevel, los nombres. O también podemos reordenar, que me gusta mucho, también es por el valor de la mediana. Entonces, que vaya de menor a mayor o de mayor a menor. No, aquí está en descendente. Falso. Ajá. Vamos a ver cómo funciona. No me acuerdo si es que descendente o va ascendente. No me acuerdo. Vamos a ver. Y de ahí tenemos lo mismo que antes. Y aquí en StatCompareMeans tenemos aquí mis comparaciones, que van a ser estas de aquí. Y aquí vamos a definir a qué nivel van a estar las rayitas, porque va a crear como que unas rayitas para comparar ellos, ¿no? Y aquí he puesto más o menos a qué nivel va a ir cada comparación. Entonces, como ven ustedes, creo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí tenemos 6 grupos de comparaciones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y podemos hacer la liñita del tip. Ya vamos a ver cómo funciona. Esto en el gráfico, una vez que esté, les puedo mostrar. Y de ahí vamos a crear otro StatCompareMeans, que va a ser uno global, porque este va a ser una comparación entre países 1 a 1, y este va a ser entre todos los países. Y luego vamos a usar el scale field de los Simpsons. Entonces, corremos este código. Y miren,
Entonces tenemos aquí, ya nos da los valores de P de la comparación entre cada uno de los países y está al nivel que uno le puso ahí, que lo customicé. Entonces podemos como que ponerle un poquito más arriba o lo que sea, como ustedes quieran. Y aquí nos da el valor de Kruskal-Wallis, porque ese no es una distribución normal. Entonces hizo como que el análisis de diferencias entre estos países. Entonces te dice, son significativamente diferentes los valores de estos países. Y aquí uno a uno vas viendo si es que qué países son diferentes. Y aquí en el caso de Ecuador y Colombia, esta diferencia no es significativa, son casi iguales. Y como ven, aquí igual están ordenados en orden ascendente por el valor de la mediana, perdón. Ajá. Y este que les decía, tip length, es el valor de esta puntita de aquí, si es que les interesa. Igual ustedes pueden ver más detalles de esta función. Escribiendo aquí en la consola, stat_compare_means, y les da toda la información de cómo funciona, ¿no? Y ustedes incluso pueden poner un poquito más de argumentos si es que ustedes quisieran. Por ejemplo, pueden definir, ¿dónde estaba? Pueden definir qué tipo de test, si es que no quieren que les salga el que sale por defecto. Entonces ustedes pueden cambiar también. Aquí les dice, por ejemplo, método. Ustedes pueden en method, pueden cambiar. ¿Dónde está? Ustedes, por ejemplo, aquí pueden poner method y aquí ponen t-test. O pueden poner, si es que quieren paired, que a veces se hace un tipo de muestreo pareado. También pueden definirlo aquí si es paired. Y aquí ponen paired. Y siempre que les dice que es un valor lógico, es que tienen que poner true or false. Paired, true. Pueden poner true o solamente pueden poner la letra T. Igual funciona. ¿Qué más? Pueden poner otro que es argumentos. Si es que ustedes quieren únicamente hacer, por ejemplo, que sea de una cola o de dos, análisis de una cola o de dos colas o el general. Entonces, bueno, tienen varias cosas que ustedes pueden aumentar, pero yo siempre le dejo así como que lo más sencillo, que es pues lo que ya está seteado, ¿no? Es como que lo básico. A veces no queremos ver números aquí en el gráfico porque se ve como que muchos números aquí. Me gusta más con simbolitos, entonces podemos aumentar una lista de los cut points. Entonces, si es que es un valor muy cercano a 0, quiero que sea 4 estrellitas. Si es que es 0.001, 3 estrellitas, 0.001, 2 y así, ¿no? Y no significativo ya cuando está de 1. Entonces, si es que le damos clic y nos hace el gráfico, nos va a salir en lugar de números que tenemos acá, nos hace el gráfico, pero así con simbolitos, como vimos aquí. Aquí nos sale no significativo entre estos dos grupos, aquí esta es la diferencia más grande, cosas así. Eso es como que también queda bien para una publicación. Listo, por esa parte. De ahí, otra cosa que a veces hay que hacer es hacer una transformación de nuestros datos, y no voy a ahondar mucho en el tema, pero hay datos que si es que ustedes no los transforman, no pueden comparar entre grupos porque siguen diferentes tipos de distribuciones en diferentes países, algunas cosas, o en diferentes análisis que ustedes estén haciendo. A veces no se puede comparar entre las mismas variables. Por ejemplo, yo hago análisis de microbioma y tengo bacterias que son muy abundantes en el microbioma y tengo otras bacterias que son muy poco abundantes y luego no puedo compararlas. Así que les tengo que estandarizar en valores que sean más
comparables entre sí. Entonces, lo que hago muy comúnmente es transformarlos a logaritmos. Y cuando ustedes transforman a logaritmos, pueden ver a veces una distribución normal de los datos también. Y a veces toca, para hacer algunos análisis estadísticos, toca transformarlos a logaritmo para tener una distribución normal y poder comparar. Pero ustedes pueden buscar más información acerca de eso, porque no soy de estadística y no les puedo decir exactamente cuándo hacer una transformación logarítmica, pero lo único que tienen que hacer para ello es, van a escoger una de las variables. Aquí lo que he hecho es crear una nueva variable de Gapminder. Como pueden, Gapminder, el símbolo de dólar, y la variable se va a llamar logaritmo de la población. Y va a pertenecer al logaritmo de la variable población de Gapminder, y que va a estar con una base 10. Entonces, eso es como transformamos ese valor. Y luego aquí he hecho solamente un histograma de esta nueva variable del logaritmo de la población para que lo vean. Otra forma de transformar los datos es a puntaje Z, que esto es para hacer igual, para convertir los datos hacia una distribución normal. Pero no es tan común. Más común es cuando nosotros hacemos una transformación hacia logaritmos. Pero bueno, eso ya es como que un paréntesis, ¿no? Otra cosa que también podemos hacer es una comparación categórica entre variables categóricas. Por ejemplo, hacer un chi cuadrado entre, no sé, entre hombres y mujeres que han dicho si es que algo les gusta o no les gusta. Se puede hacer un chi cuadrado, porque en estos valores de si te gusta o no te gusta puedes poner valor 1 o 0. Entonces, en esos casos puedes hacer chi cuadrado. Aquí no, en Gapminder no tengo variables categóricas que sean interesantes de comparar, pero para mostrarles cómo se escribe el código, les he puesto aquí como que cómo comparar entre países y continentes, que no tiene ningún sentido, pero de todas maneras esta es la forma en la que ustedes pueden correr el código. Y para poder observar los resultados del chi cuadrado tienen que correr todas estas partes, ¿no? Van a crear un objeto que se llama test con el valor de chi cuadrado, y luego ustedes tienen que crear un summary del test. Y aquí les va a dar los valores de P y todas las cuestiones que necesitan. ¿Qué más? Ahora la parte de correlaciones, que ya vendría a ser como que lo último, que a veces queremos ver cómo interactúan dos variables, ¿no? Como vimos esa de que a mayor peso, mayor altura, o a mayor altura, mayor peso, vamos a ver la correlación y cuestiones así. Entonces, una de las cosas que vamos a ver aquí, por ejemplo, con la base de datos Gapminder, hacemos con la función core, que es para correlaciones. Por defecto nos va a calcular la correlación de Pearson. Vemos que es una correlación muy baja. Los valores de correlación generalmente van entre 0 y 1. Si es que es muy cercano a 1, eso quiere decir que hay una correlación muy fuerte. Entonces, si es que tienen 0.7 a 1, puede decir que sí es una buena correlación. Otro tipo de correlación que se puede calcular es con el método de Spearman. Pearson es también cuando es una distribución como que normal, y Spearman cuando es una distribución no normal. Entonces eso también tienen ustedes que ver, como ya les mostré con los test de normalidad. Otra forma de calcular la correlación, porque aquí vimos que con este método solo nos da el valor de correlación, no nos da ningún p-value ni nada. Es, por ejemplo, utilizando esta función core test, que es de esta paquete psych. Entonces, entre estas dos variables, y nos da todos los valores de correlación, el tamaño de la muestra, etcétera, y el p-value, ¿no? Otra opción es graficar esta correlación usando el lenguaje de R básico, hacer un plot de esta variable población
con la variable expectativa de vida. Y vemos que es como que no se ve muy bonito, se ve bastante feo. Entonces, la otra forma de hacer este tipo de gráfico de correlación es con esta función scatterGIST, y nos da como que una gráfica que nos indica la densidad, nos indica aquí el gráfico de histograma, la variable 1, la variable 2, aquí está el valor de correlación. También podemos aplicar una transformación de datos, porque como vemos todo está como que muy diferente. Aquí vemos una distribución de datos como que estos datos están muy grandes y estos datos están muy chiquitos, y eso es lo que les dije, cuando tienen algo que es muy grande con algo muy chiquito no se puede comparar. Entonces tenemos que transformarlos en forma logarítmica. Entonces, ¿dónde puse aquí? Hice dos comparaciones. Aquí he hecho vamos a aumentar esta función que se llama statcore, que nos va a calcular todos los valores de correlación. También geomsmooth, lo único que va a hacer es aumentar una linita que nos indica el valor de correlación. Entonces es que ustedes corren ese, vamos a ver así, y se ve muy, muy raro, muy feo. Pero si es que lo convertimos a logaritmos, que es lo que les decía, ahora sí es algo que se puede comparar y es una correlación bastante baja, pero como que es significativa, pero no es una correlación fuerte. Otra forma de hacer, otra forma de ver todas las correlaciones, no solamente de esta variable, porque ahorita lo hicimos solamente de una variable, es utilizando esta función que se llama Pairs Panels, que nos da como que un resumen de todas las interacciones entre todas las variables. Entonces aquí te da todos los valores de correlación entre todas las variables. Y aquí está como que muy chiquita. No sé si es que la puedo abrir aparte. No sé, ¿la pueden ver ahí? No creo. Sí la vemos, pero bueno, sí se ve pequeñito. No, es que no sé, me salió como que está pausado. Ya se Ya. pausó. Aún. Bueno, volvamos. Bueno, aquí en sus pantallas podrán verle más grandecito. Déjame ver, aquí podemos tener Fig, width, 12. Fig. Aquí podemos definir el tamaño de la figura. Entonces aquí lo único que estoy haciendo es como que haciéndole más grandecito el output. Pues veamos si es que se puede ver. Ay, no, pero es que está muy chiquito. Pero bueno, aquí ven como que country, continent, year, life expectancy, population y las interacciones entre las diferentes variables, y aquí están los valores de correlación. También se puede utilizar con esta librería gggali. Se pueden ver todas las comparaciones entre países. Entre las variables, pero excepto, por ejemplo, la variable país, porque esa es categórica. Y sigue corriendo. Ya, entonces aquí también como que nos va a dar todos los valores igual de correlación entre las diferentes variables. Aquí está continente con las diferentes variables, ¿no? Que ustedes van viendo. Es como que a veces como un análisis exploratorio cuando tienen varias variables y dicen, a ver, veamos cuáles tienen alguna correlación interesante, pueden correr cualquiera de estos dos códigos. Y de ahí podemos hacer unas gráficas del GDG,
GDP per cápita y life expectancy utilizando ggplot, que me gusta mucho, ¿no? Aquí lo que he hecho es filtrar solamente valores que sean mayores de 50,000 y vamos a hacer una gráfica básica. Entonces, ustedes pueden verla luego en detenimiento cada uno de estos, pero en cada plot he ido aumentando alguna cosita diferente para que el gráfico se vea mejor. Entonces aquí vamos a ver como que varios gráficos de correlación y cómo hacerlos más claros. Vamos a ver. Entonces aquí tenemos la gráfica básica de la expectativa de vida con el GDP per cápita. Está como que general de todos los países, pero no nos da mucha información. Aquí lo que hemos hecho es como que cambiar los colores de los puntitos por continente. Entonces como que vemos que hay una distribución diferente, pero igual tampoco está muy bonito de ver porque está todo muy agrupado. Y cuando están muchos puntos agrupados, lo que me gusta es hacer que los puntos se vean un poquito transparentes. Y eso ustedes lo pueden hacer aumentando un valor de alfa en el puntito, ¿no? Aquí geom point alfa 0.3. ¿Qué más? Luego lo que hice fue cambiar el tamaño de los puntitos por el tamaño de la población de ese país, que también como que nos da una información más fuerte, una idea mejor de todo lo que es nuestra distribución. Entonces ese de ahí está size, si ven aquí, size population. En este de aquí, lo que hicimos es aumentarle una línea que nos permite saber cuál es como que la tendencia de ese valor por país. Y eso lo hacemos con esto de aquí que dice Geom Smooth Method LM. Ay, no, este de aquí es el método, es el Geom Smooth normal. Y el método LM te crea una línea recta. Como que va así toda curva con una distribución. Y más bien te crea una línea más bien recta de la tendencia de estas interacciones entre variables. Pero para ver mejor, podemos dividir estas distribuciones por continente, separar estas gráficas por continente. Entonces, para hacer eso, lo que he hecho es únicamente aumentar esto de aquí, que dice Facet Wrap por continente. Y te crea así la gráfica separada por continente. Y ahora que lo hemos separado por continente, más bien los colores los podemos cambiar para que nos dé más información. Entonces, por año. Entonces, aquí hemos puesto el color para que vaya por año. Si ven, color año. Y así tenemos toda la información. Y aquí hemos puesto de aquí, el valor stat core, para que nos permita ver los valores de correlación por país, por continente. Entonces ya nos da con el p-value y todo, ¿no? Entonces podemos graficar en una sola gráfica, dar tanta información de nuestro estudio. Entonces tenemos aquí el año, el tamaño de la población, el valor de correlación entre estos países y también la tendencia por cada uno de los continentes, ¿no? Entonces, toda esa información en una sola gráfica es súper útil, ¿no? A veces en las publicaciones solamente te permiten poner cierto número de figuras y en una sola figura puedes poner todo este tipo de información. Entonces, eso me gusta mucho. Y como les digo, me gusta hacer los análisis estadísticos directamente en la gráfica porque te ahorra un montón de trabajo. Y igual tú puedes definir qué método quieres usar y en dónde quieres localizar el valor de R o el valor de correlación con el valor de P. Entonces, es súper, súper útil. Y de ahí por último, una cosa que pensé que tal vez no íbamos a tener tiempo, pero hemos ido bastante rápido, o creo que he ido demasiado rápido, es modelos de regresión lineal, que a veces queremos como que ver cuál es
cómo explicar una variable utilizando, cómo explicar la tendencia de una variable utilizando modelos de regresión lineal. Entonces, para ello podemos hacer podemos utilizar estas funciones de lm. Si ustedes quieren ver aquí, podemos lm. Y nos dice que es como crear nuestro modelo de regresión lineal. Ay. Oh, no. Ah. ¿Dónde está mi código? Déjenme ver. Muy bien. Entonces aquí podemos ver por ejemplo, podemos crear un modelo de regresión lineal y nos puede explicar cuáles son la relación entre estas variables, si es que, por ejemplo, la variable expectativa de vida puede explicar el GDP per cápita. Entonces, si es que eso es real, si es que a mayor expectativa de vida, mayor GDP per cápita, entonces este valor va a ser, de p-value va a ser significativo, ¿no? Entonces, básicamente es eso lo que nos da este modelo de regresión lineal. Aquí solamente y nos da el valor de f, que también siempre se necesita. Entonces solamente les quería poner este código para que ustedes puedan utilizarlo con sus bases de datos, ¿no? Aquí he puesto un poquito diferente. Esta función attach, lo que nos da es, lo que hace esta función es como que poner nuestra base de datos ya directamente, ¿no? Entonces ustedes ya no tienen que escribir, por ejemplo, lm, tendría que poner gapminder, life expectancy por gapminder, GDP per cápita. Así hubiesen tenido que poner, pero con attach ustedes simplemente ponen el nombre de las variables. Entonces es una forma distinta de escribir su código. Y bueno, y con eso, si es que tienen alguna pregunta o alguna cosa que les gustaría hacer, igual me la pueden decir. Si no, igual está el código y también Google y muchas funciones que nos permiten siempre resolver nuestros problemas, ¿no? Y bueno, con eso, muchas gracias y aquí estaré si es que necesitan si es que tienen alguna pregunta. Genial, muchas gracias, Carlita. A mí me gustó muchísimo las funciones de stat, compare, ahí mismo en los gráficos. Sí, es como mágico. Uh-huh. Sí, es como que la parte más difícil a veces cuando hacemos publicaciones, poner el valor de P en la gráfica, a mí me costó un montón de trabajo, o sea, poder descubrir así, ¿y ahora cómo pongo? Y claro, yo siempre calculaba a mano, no a mano, no, hasta en R los valores, y luego me iba a PowerPoint y le pegaba en la gráfica el valor de P y le hacía la liñita. Entonces dije, no, esto está muy infame y no me voy a poner a hacer de tantas cosas que tenía que hacer, ¿no? Entonces luego que encontré eso me pareció lo más genial del mundo, poder poner como las liñitas y el valor ahí, y ya no tenía que calcular, o sea, simplemente haces tu gráfica y está todo ahí. Sí, creo que esa Valores. función, apréndanse que les va a ahorrar horas de trabajo. Sí, sí, igual los temas de ggplot son bonitos, las paletas de colores igual. Creo que eso es como que hace que se vea un poco más profesional el proyecto o las cosas que están haciendo, porque a veces sabemos muy bien cómo hacer las cosas, pero si es que ustedes pueden presentar algo que sea publicable, algo que les haga ver que como que más profesionalmente, pues se ve mucho mejor.
Y estas gráficas igual en las que ustedes pueden poner la mayor cantidad de información, aprovechando todas las funciones de ggplot, cambiando el tamaño de los círculos, poniendo valores de alfa, poniendo los valores estadísticos siempre en las gráficas, es súper importante. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? Todavía tenemos, ¿qué? 10 minuticos. Si alguien tiene cualquier pregunta de cualquier parte del código. Espero que les haya corrido el código, porque espero que todo haya funcionado. Espero que uno corriendo el código que ya está escrito es fácil, ¿no? Pero luego cuando a ustedes les toca escribir y luego no les funciona, es como que, ay, no, ¿por qué? Pero la cosa es que siempre tienen ustedes la opción de ir y buscar la función, y lo que a mí también me sirve mucho es ir a Google y poner, ¿cómo hago esto? Y a veces no hay muchas cosas en español. Les recomiendo que también hagan las búsquedas en inglés, que en inglés también hay muchos blogs y mucha ayuda que a veces en español no sé. Ahora creo que hay un poco más de información de R, pero hace como 2 años que comencé a trabajar con R, me costó mucho. No había información en español. Es cierto, usted es un súper buen recurso y gracias, Carla, por todo tu trabajo y tu tiempo, por tomarte el trabajo de anotar y poner las explicaciones en el código. Eso es súper útil para todos. Entonces Sí. recuerden utilizar ahí los scripts cuando necesiten hacer algo, ahí está explicado. Muchas gracias, Carlita. Sí, eso les recomiendo. Cuando ustedes hagan su código, siempre pongan comentarios, porque luego su yo del futuro les va a agradecer. Uno luego regresa después de unos meses a hacer un proyecto similar y dicen, ay, voy a usar este código, y luego te quedas así como que, ¿y eso? ¿Por qué puse eso? ¿Y eso para qué es? Entonces, siempre comenten lo más que puedan en sus códigos, en cada línea. Y cuando escriban el código, lean de una forma que se entiende. Es como les fui poniendo, como que de esta base de datos vamos a sacar, o sea, traten de leer el código de una forma que ustedes entiendan lo que están haciendo, porque si es que no entienden una parte del código, pueden estar cometiendo errores, y a veces son errores bien grandes, ¿no? Y lean todo lo que está en la parte de help de cada función. A veces no son tan claros, pero igual. Y si tienen alguna cosa, igual siempre cuentan con nuestra ayuda. Ojalá les funcione, ojalá les sea útil en sus proyectos lo que les presenté hoy. Muchas gracias. Y recuerden que ahí estamos en el Slack. Si tienen alguna pregunta después, ahí lo pueden. No sé quiénes están utilizando Slack. Creo que al principio se unió bastante gente. No sé si todavía lo están viendo, pero ahí tenemos un canal para cada taller. Ahí pueden hacer preguntas o entre ustedes mismos compartir código, bueno, lo que quieran. Está ahí como disponible un espacio para todos para seguir practicando esto que vemos en los talleres. Chévere. Muchas gracias. Y qué bueno que tuvimos tiempo de sobra. Bueno. Buenas. Muy bien. Ya. Están tratando de llenar la encuesta, ¿cierto? Sí, señora, pero no nos permiten. Sí, aquí tampoco me dejan. Tal vez tenía un tiempo. Hola, Carla. Tengo una pregunta. Sí. Los estadísticos, pues como tú nos mostraste, los dividimos como se aplican si los datos son normales o no normales. Digamos, cuando no tienen la distribución normal, simplemente, o sea, no es normal, cualquier distribución que tenga, pues puede aplicar esos tests que nos muestran. Cualquier Claro, distribución sea sí. diferente.
Sí, generalmente se aplican el Wilcoxon y el Kruskal-Wallis cuando tu distribución no es normal. Ajá, que vendrían a reemplazar el t-test y el ANOVA. Ajá, pero claro, hay veces en las que tú puedes transformar los datos, como les mostré, a valores de z o logaritmos, y ahí sí se puede aplicar los test normales, ¿no? El t-test y el ANOVA. Entonces, una vez que transforman los datos, igual nuevamente pueden correr el test de Shapiro y los otros test que les mostré para ver si es que se normalizó los datos o si igual tienen que usar otro tipo de análisis no paramétricos. Y otra cosa, bueno, que Carla ya lo dijo, pero pues siempre es importante hacer este análisis de datos exploratorios porque eso te puede mostrar que realmente, por ejemplo, tu distribución es bimodal por alguna razón biológica. Entonces, si tú ves que esa distribución es bimodal porque, no sé, tomaste en realidad dos grupos que tú creías que era uno, pues tú puedes reformular tus preguntas y decir, bueno, tal vez me interesa más mirar cada grupo dentro de esa variable o mirar si es que hay algo que no te has fijado. Entonces, por eso siempre es importante hacer los análisis exploratorios y mirarlo, pues, teniendo en cuenta las preguntas que tú estás haciendo en tu estudio. Entonces, eso es como general siempre para todo. Miren los datos exploratorios, miren a ver si es que hay una razón biológica de por qué están viendo esos datos y si están haciendo las preguntas realmente correctas o si era lo que esperaban o es que están viendo algo que no sabían. Entonces, por eso el análisis exploratorio antes de cualquier test es muy importante mirar tus datos, hacer gráficas como mostró Carla con ggPairs, hacer histogramas, mirar qué es lo que está pasando con tus datos. Entonces, siempre para todo eso tenerlo en cuenta. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Tenemos 3 minutos. Todavía hay una oportunidad de hacer otra pregunta. Bueno, a mí como comentario siempre me gusta hacer gráficas de todo porque yo soy una persona muy visual y cuando tenemos cientos de variables es muy complicado como que decir, no, esto está bien, esto está mal. Entonces me gusta hacer gráficas y ahí como que me ayudo y digo, ah, mira, esto está raro, aquí sí hay como que comparar o algo pasó aquí. Entonces siempre ayuda mucho hacer gráficas para poder hacer análisis. Claro que haces la parte de análisis descriptivos que vimos con la función summary y todo, pero más útil me parece hacer las gráficas. Bueno, entonces si no hay más preguntas, de nuevo muchas gracias Carla por tu tiempo y por todo el código, por las anotaciones, me pareció súper útil, yo también aprendí un montón. Gracias a ustedes por asistir y recuerden hacernos preguntas y recuerden también estar pendientes del